Hola, hoy vamos a hablar de la retrocompatibilidad de la siguiente videoconsola de Nintendo. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, hoy vamos a comentar, vamos a hacer un vídeo de, bueno, de opinión o de comentar una noticia de hace un par de semanas, de hace unos 10-12 días. Voy un poco tarde, ya sé que voy una semana de retraso con el resto de youtubers y medios que se hacen eco de estas cosas, pero bueno, me hacía ilusión hacer este vídeo también porque, bueno, hemos hecho un poquito de seguimiento, bueno, no seguimiento, pero hemos hecho algunos vídeos de, pues bueno, de valorando el futuro de la Switch, de la siguiente videoconsola, de qué va a pasar con Switch y demás, y quería pues un poco pues tratar este tema que se ha confirmado que nada más y nada menos que la siguiente videoconsola de Nintendo Switch va a ser retrocompatible con ella. Es decir, que la siguiente videoconsola de Nintendo podremos jugar a todo este catálogo que tenemos por aquí de la Switch que conocemos actualmente. No sé si me he explicado bien. El tweet dice así, ¿vale? Esto lo ha hecho Nintendo oficialmente mediante un tweet aquí en X. Dice así: soy Furukawa. En el Corporate Management Policy Briefing de hoy, creo que esto es como una junta de accionistas o algo así que habrán hecho, hemos anunciado que los programas de Nintendo Switch también serán jugables en la sucesora de Nintendo Switch. Nintendo Switch Online también estará disponible en la sucesora de Nintendo Switch. En el futuro compartiremos más información sobre la sucesora de Nintendo Switch, incluida su compatibilidad con Nintendo Switch. Bueno, en resumen, que Nintendo Switch 2, la que comúnmente mencionamos como la 2, va a ser retrocompatible con Nintendo Switch, que es algo que era un secreto a voces, ¿vale? Ahora comentaremos por qué. Y que el online va a estar disponible, es compartido, por así decirlo, entre las dos videoconsolas. Es decir, que yo lo que creo es que las dos videoconsolas van a usar la misma cuenta. O sea, nuestra cuenta de Nintendo Switch, la que utilizamos en la Switch, pues supongo que la podremos migrar a la Switch 2 y seguir disfrutando de nuestras compras y nuestros títulos que ya tengamos en nuestra cuenta actual. Es lo que entiendo yo que será así. Y el tema de la retrocompatibilidad no especifica concretamente que vaya a ser formato físico, pero se da a entender que al no especificarlo, pues será en los dos formatos, en el físico y en el digital. Por lo menos yo lo entiendo así. Entonces, ¿por qué digo que es un secreto a voces esto? Porque la propia Nintendo ya confirmó, hará unos años, hará un tiempo, que ellos tenían la intención de que la siguiente videoconsola de Nintendo fuera retrocompatible con la Switch. No lo dijeron de forma tajante, pero sí que dijeron que ellos querían que fuera así, ¿no? Y parece ser que ya está confirmado 100% porque la videoconsola pues ya estará fabricándose o algo así. No tenemos mucha más información de cómo está el tema. Yo espero que en el futuro compartiremos más información, se refiera a un futuro próximo. Pero claro, uno se pregunta, ¿por qué hacen este tweet para anunciar esto? ¿Por qué no anuncian directamente la videoconsola? Si estamos ya en noviembre, que la deberían de estar anunciando ya si tienen pensado lanzarla a principios de año, ¿no? Creo yo. Creo que la Switch fue anunciada 5 o 6 meses antes. Hablo de memoria, no estoy 100% seguro. Y entonces yo creo que lo han hecho porque, bueno, como comentan, han hecho una junta de accionistas y las ventas de la Switch, ya como es evidente, pues ya van flaqueando, ¿no? Ya es una videoconsola que casi todo el mundo la tiene y pues cuesta más de vender. Y yo supongo que habrán hecho este aclaramiento para, pues un poco para, pues bueno, para dar a entender de que las cosas van por buen camino y que cada cosa a su tiempo, ¿no? Y un poco para tranquilizar las aguas, quizás. Pero, claro, por otro lado pienso, igual no está tan cerca el anuncio como pensamos. Igual nos estamos emplazando a dentro de un par de meses a que el anuncie, no lo sé. Igual cogen y lo anuncian mañana y este vídeo pues se va a la mierda, pero no sé, que informen esto en un tweet a mí me da que pensar, porque dices, pues igual, no sé, directamente hacen el anuncio, ¿no? Y ya está.
Pero es algo positivo, ¿vale? Es algo positivo, quería comentarlo porque ya hicimos un vídeo en el canal sobre qué iba a pasar con los videojuegos de la Switch en el futuro, si iban a subir o bajar de valor, que qué iba a pasar, que dependía mucho de si iban a ser retrocompatibles en la siguiente generación o no. Y esta noticia pues es una gran noticia para todos, porque si os lo paráis a pensar, la Switch 2, la nueva videoconsola de Nintendo, va a salir con un catálogo ya de salida inmenso, porque todos los videojuegos que tengas por jugar en la Switch, que todavía no los hayas jugado o que no te haya dado tiempo o que no simplemente no los tengas todavía, pues vas a poder jugarlos en la siguiente videoconsola. Y yo ya me la voy a comprar teniendo casi 300 y pico juegos ya disponibles día 1. Entonces, muy contento en ese aspecto. Además, no lo sabemos esto porque no se sabe nada técnicamente, más allá de la retrocompatibilidad, el único que se sabe técnicamente ya, el único confirmado, pero suponemos, o quiero pensar, que la siguiente videoconsola de Nintendo va a tener algún tipo de mejora para los videojuegos de la Switch, ¿vale? No sé de qué manera, no sé si hará algún escalado, un reescalado o algo así de los videojuegos, pero a lo mejor, pues gracias a esa nueva videoconsola, pues podemos disfrutar los videojuegos de la Switch con algún tipo de mejora. Esto es especulativo total, o sea, ni idea, pero bueno, pues podría ser, ¿no? Y otra cosa que a mí se me viene en mente con esta confirmación de la retrocompatibilidad es que es muy probable que los third parties, no sé si la propia Nintendo seguirá lanzando videojuegos en las dos plataformas, no sé si habrá lanzamientos conjuntos y demás, eso no lo sé, pero es posible, bueno, lo que va a estar claro es que las third parties van a poder seguir sacando juegos o videojuegos que a lo mejor se están retrasando o videojuegos que a lo mejor todavía no están terminados y iban a salir en Switch, pero había esa incertidumbre, pues ya sabemos que pueden salir tranquilamente en Switch, que van a ser jugables en la siguiente videoconsola. Y a nivel de los desarrolladores, sobre todo los videojuegos indies, gente que haya puesto su videojuego en la eShop o que tenga un videojuego lanzado en físico en Nintendo Switch, pues ya sabe que ese videojuego va a poder seguir siendo jugable en la Switch 2 y va a poder seguir generándole beneficios. Y otra de las cosas por las que estoy contento de que se haya confirmado esta retrocompatibilidad es para ahorrarnos los reprints, los temidos reprints. Y llamo temidos reprints no porque quiera que videojuegos que ya estén agotados no salgan y valgan más. No me refiero a eso, eso no me importa. Lo que sí que me importa es que videojuegos que ya se han lanzado en la Switch vayan a lanzar una nueva versión en la Switch 2 con alguna cosita extra, alguna tontería extra, simplemente para venderte el juego otra vez. Y cuando digo una tontería extra no me refiero a contenido extra, sino que sea el mismo juego con el sobrenombre de Director's Cut o Remastered y tal, y que luego el juego sea lo mismo, ¿vale? Como hemos visto, por ejemplo, con muchos videojuegos entre la PlayStation 4 y PlayStation 5, o también Nintendo lo ha hecho con Wii U y Switch, que videojuegos que salieron en Wii U, pues los pasó luego también a la Switch, que era algo quizás más comprensible, porque la Wii U, pues no la tomó ni Dios. Entonces eran pequeñas joyas que se estaban quedando en el olvido y que podían ser portadas a la Switch, que el hardware era más o menos el mismo y podían ser pues revividos nuevamente, ¿no? Pero yo tenía miedo de que webs como Limited Run Games y todo este tipo de sitios empezase a lanzar nuevamente otra vez todos los juegos que han ido sacando en la Switch en la nueva consola, que sea lo mismo pero con la carátula diferente, ¿vale? Que es como lo que ha pasado con PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿no? Que te sacan el mismo juego y solamente cambian el color azul de la cover por color blanco y ponen en vez de un 4 un 5, y es lo mismo. Entonces quería evitar cosas así, ¿vale? Y el tema de la retrocompatibilidad conseguimos de que no nos hagan cerdadas de ese estilo, ¿vale? Y para mí era algo pues bastante importante. Que hagan reprints de videojuegos que ya están agotados y los vuelvan a lanzar, que saquen exactamente el mismo videojuego, eso me parece genial. Yo creo que los videojuegos está para que la gente los tenga y los pueda conseguir. Luego la reventa, pues oye, que les den por culo. O sea, al fin y al cabo, los videojuegos no están no son criptomonedas, ¿vale?
De todos modos, creo que sí que van a haber ciertos reprints, ¿vale? No quiere decir que Nintendo no vaya a aprovechar también un poquito, y vaya a coger y decir, bueno, pues ahora no te voy a sacar un reprint del Bayonetta 2, ni te voy a sacar un reprint del Bayonetta 3, pero te voy a sacar un pack con los 3 juegos juntos para hacer promoción para el 4. Podría ser. Aunque sí que espero que haya juegos que, dependiendo de las mejoras técnicas que pueda tener la siguiente videoconsola, pues que haya remasterizaciones y cositas así. Eso no lo descarto, no lo descarto. Pero ya nos evitamos que nos saquen el mismo juego con diferente cover. Eso ya evitado, por lo menos por parte de Nintendo, creo yo. Luego Limited Run Games y todas estas, pues igual nos intentan engañar con releases antiguos, con la cover nueva y tal. Bueno, eso eran tiradas limitadas y, oye, mira, si no lo pudiste coger en una consola y lo puedes coger en otra, pues oye, pues tampoco está mal, ¿vale? Pero el tema de que nos intenten vender la misma cosa 2 veces con un poquito de maquillaje por fuera, pero que luego realmente, por si rascas, veas que sea lo mismo, eso no. Y eso es todo, solamente quería comentar esta noticia que para mí es importante. Creo que la retrocompatibilidad como conclusión es algo que nos beneficia a todos y que el catálogo de la Switch, que es un catálogo maravilloso, es un catálogo increíble, es un catálogo enorme, va a seguir creciendo, muy importante, va a seguir creciendo. Ya veremos cuánto dura esa dualidad entre las dos videoconsolas. ¿Cómo es el formato de la siguiente videoconsola? Quizás sea el mismo formato, tengamos el mismo cartucho. ¿Quién sabe si incluso las cajas y los videojuegos sean los mismos? Es que a lo mejor tenemos continuidad en eso y simplemente cambia el hardware. Y aunque nosotros no sigamos utilizando la Switch original, podamos utilizar la nueva Nintendo Switch y todo este catálogo pues siga creciendo, siga evolucionando, se puedan ir cerrando sagas en el mismo catálogo y poder disfrutar de los mismos videojuegos durante casi una década más. Bueno, los mismos videojuegos. Tener todos esos videojuegos disponibles casi una década más. Así que nada, no sé qué opináis vosotros. Para mí yo creo que es una gran noticia que nos hayan confirmado la retrocompatibilidad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.